Hola, buenos días. Continuamos estudiando y aprendiendo acerca de los cinco sentidos, ¿verdad? Realmente, créame que estoy disfrutando estas, pequeños, estas pequeñas cápsulas. Mi enfoque no es un enfoque médico, científico, como lo pudieran dar otras de mis amadas hermanas profesionales en salud, pero créanme que veo la bondad de Dios, la misericordia de Dios en cada detalle de cómo nos ha hecho y los propósitos, ¿verdad?, por el cual nos ha hecho eh, así, ¿verdad? Así es que espero que ustedes también lo disfruten, aprendan y pues en la semana creo que vamos a ir haciendo unas pequeñas dinámicas también por ahí con algún premio que tenga que ver con los sentidos, ¿verdad? Así es que bueno, en este día nos ha tocado estudiar acerca del gusto. Encontré una pequeña definición que dice que el gusto es el sentido el que nos permite identificar los sabores de alimentos y bebidas. La palabra de Dios pues está directamente relacionada con el alimento espiritual. Yo sé que conocemos muchos versículos y sería bueno, interesante, productivo que nos aprendiéramos versículos de cada sentido, porque vamos a encontrar muchos versículos de cada sentido y aparte de memorizarlos, pues que los disfrutemos y los apliquemos. Con respecto al sentido del gusto, pues el propósito, ¿verdad? El propósito del sentido del gusto es que lleguemos de verdad a disfrutar, a saborear la palabra de Dios, ¿verdad? Hay versículos y como les repito, aquí vamos a tocar apenas unos cuantos porque la Biblia está muy llena de versículos que tienen que ver con el gusto, pero también tienen que ver no solamente de disfrutar algunas cosas espirituales, como ya las vamos a ver más adelante, sino que también de responsabilidades. Y una de ellas es lo que dice Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Interesante, porque nosotras como mujeres sabemos lo que significa la sal en la comida. Yo sé que por motivos de salud no es conveniente consumirla en grandes cantidades, pero las comidas necesitan cierta cantidad equilibrada de sal para tener sabor. Interesante que Dios nos compara a los cristianos y nos manda a hacer ese sabor de la tierra. Y eso tiene que ver directamente en relación con el sentido del gusto, porque dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que mujeres tenemos que ser la sal de la tierra, o sea, las que le pongamos ese gusto a la vida, ¿verdad? Ese gusto a los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movilizamos, que si el ambiente está simple, insípido, pues ahí lleguemos nosotros y seamos ese toque de sal que le dé armonía al lugar, ¿verdad? Esto está relacionado directamente con el gusto. Ahora, eso está en cuanto a algo bueno, pero también relacionado siempre con el gusto. La Biblia habla de una palabra y es la amargura. Qué cosa más horrible es probar algo que esté amargo. Yo no sé si ya les ha sucedido
en un alimento tan rico, esa verdura tan deliciosa como lo es un pipián. Creo que todas conocemos los pipianes, pero si ese pipián ya está amargo, nos va a amargar toda la sopa, ¿verdad? Entonces, ese es el otro extremo, que tiene que ver directamente con el gusto, y es la amargura. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la amargura, pero yo solamente les voy a leer uno, el que está en Efesios. En Efesios dice: quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. Es un mandato. Quítense de vosotros toda amargura. Imagínense, a veces, no sé si ya les ha sucedido que se ve un plato rico, un postre rico, y lo probamos y está amargo. De nada sirve que nosotros tengamos una apariencia bonita, que andemos bien arregladitas, bien peinaditas, bien aseaditas, con olor, con una loción rica, agradable al olfato, que lo vamos a ver más adelante. Pero si somos personas que tenemos amargura en nuestro corazón, eso también lo vamos a notar. Y lo van a notar las personas que están alrededor de nosotros. Y dice claramente como un mandato el apóstol Pablo a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura. Yo creo que al solo escuchar la palabra, yo nunca he escuchado que alguien diga: ay, a mí que me gusta eso, que es tan amargo. Corríjanme si me equivoco. Pero la amargura en el corazón, créanme que trae un sinsabor muy, 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 muy desagradable, valga la redundancia del sentido de las palabras, porque ya una persona que está amargada se queja, protesta, quiere contagiar a los demás, está inconforme con todo, y es por esa amargura que hay en el corazón. Y siempre relacionado con el gusto. Interesante que Dios no solo está interesado en que nosotros estemos probando cosas amargas, sino que está interesado en que no tengamos corazones con raíces de amargura. Y por el contrario, encontramos pasajes específicamente en el Salmo 119, versículo 103, un versículo tan conocido, pero miren qué agradable, solo de escucharlo ya le da a uno esa sensación de paz. Dice: cuán dulces son a mi paladar, hablando siempre del sentido del gusto, tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínense algo más dulce que la miel. Es la palabra de Dios. El salmista había llegado a deleitarse tanto en la palabra de Dios que sentía que era más dulce que la miel. Ojalá esa pueda ser la expresión nuestra acerca de la palabra de Dios, que no vayamos a ella por obligación, que no vayamos a ella porque me van a preguntar qué he leído, sino que vayamos a deleitarnos, a sentir ese sabor dulce que nos deja al alma, ¿verdad? Y otro versículo también muy precioso que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa leche espiritual no adulterada se refiere a la palabra de Dios. Pensemos en un bebé, recordemos a nuestros hijos, si hemos tenido hijos, con qué deleite tomaba esa leche el recién nacido, ¿verdad? Que Dios nos ha provisto de ese líquido tan precioso que lo libra de tantas enfermedades, que lo alimenta, que es el mejor alimento para el bebé. Pues
ese sentido es el que le está dando también la palabra de Dios cuando nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, amadas hermanas, amadas mujeres, pensemos en ese sentido del gusto, los beneficios que tenemos al sentir. Qué feo es estar enfermo y perder el paladar, perder el gusto. Podríamos estar comiendo el manjar más delicioso y sentir como que estamos comiendo un whisky salcochado, casi sin sabor. Pero no, Dios nos ha bendecido con ese gusto, con ese sentido del gusto, para que disfrutemos las cosas ricas y para que rechacemos las cosas amargas, así en la vida espiritual. Así es que esa es la reflexión acerca del sentido del gusto. Nos vemos mañana con otro de los sentidos. Que Dios les bendiga.